No pensé que el día llegaría en que mi propia hija, la niña que una vez dormía en mis brazos, la misma a la que le enseñé a caminar, a hablar, a vivir, me miraría a los ojos, sin amor, sin culpa, y me diría algo que rompería mi alma para siempre. Aléjate de nuestras vidas. Dime, ¿cómo se sobrevive a algo así? Porque no fue solo una frase, fue como si el tiempo se detuviera, como si el aire se volviera pesado, imposible de respirar. Aléjate de nuestras vidas. Esas palabras no se fueron, se quedaron flotando, clavadas dentro de mí. Yo siempre estuve para ella. Cada cumpleaños, cada presentación en la escuela, cada noche en la que lloraba y necesitaba consejo, yo estaba ahí. Dejé mis sueños, mis deseos, mi propia vida, solo para asegurarme de que ella fuera feliz. Y aún así, terminé sola, rechazada, por la única persona por la que lo di todo. Todo empezó con algo tan pequeño, tan insignificante. Solo le pedí que me visitara más seguido, o al menos que me llamara de vez en cuando. Habían pasado meses, meses sin ver su rostro. Y sí, entendía que tenía su propia familia, su esposo, sus hijos, pero yo la extrañaba. Era mi única hija. Yo creía que había un lazo entre nosotras, algo que ni el tiempo ni la distancia podían romper. Pero estaba equivocada. Porque ese día, cuando escuché sus palabras, algo dentro de mí se rompió. Sus ojos no tenían nada, ni amor, ni duda, ni siquiera enojo, solo vacío. Y creo que eso fue lo que más me dolió, porque si hubiera estado enojada, si hubiera gritado, tal vez habría sentido que aún le importaba. Pero no, ella ya había tomado su decisión. I'm done, Mom, dijo con una frialdad que jamás olvidaré. He terminado. No quiero que formes parte de nuestras vidas. Mantente al margen. Ahora tengo mi propia familia. En ese momento, no solo perdí a mi hija, perdí mi lugar en el mundo. Quise decir algo. De verdad lo intenté. Quise suplicarle, preguntarle qué hice mal, pero las palabras no salieron. Nunca fui una mujer de confrontación. Nunca supe gritar ni imponerme, así que me quedé ahí, en silencio, dejando que sus palabras me rompieran por dentro. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que esto no había pasado de repente. No, esto llevaba años construyéndose. Pequeñas distancias, llamadas que se volvieron menos frecuentes, visitas que dejaron de existir, respuestas cortas, frías, y yo simplemente no quise verlo, porque aceptar eso significaba aceptar que la estaba perdiendo. Mi corazón se rompió de una manera que nunca creí posible. No era solo perder a una hija, era perder quien yo era. Durante toda mi vida, yo fui mamá. Ese era mi propósito, mi identidad, mi razón de existir. Y ahora, con una sola frase, todo eso desapareció. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. No fue inmediato, no fue fuerte, fue algo silencioso, una pequeña voz incómoda que me hizo una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a vivir para ti? Porque toda mi vida fue para ella. Mis decisiones, mis sacrificios,
mis sueños perdidos, todo por ella. Y ahora, ella ya no me quería en mi vida. Así que por primera vez en años, pensé en mí. Y fue ahí, en ese momento de dolor absoluto, cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. La herencia, todo lo que había preparado para ella, la casa, los ahorros, el futuro que había construido pensando en su bienestar, todo eso era mío. Siempre lo fue. Yo solo había decidido dárselo. Pero ahora, ¿por qué debería hacerlo? ¿A alguien que me había cerrado la puerta sin mirar atrás? Mientras más lo pensaba, más sentido tenía. No era venganza, no era odio, era cansancio. Cansancio de dar, de sacrificar, de ser siempre la última opción. Esa noche me senté sola, en la misma casa donde la vi crecer, y entendí algo muy duro. Yo había pasado toda mi vida dando amor, pero nunca me pregunté si también merecía recibirlo. Y entonces lo decidí. Con el corazón roto, pero con una claridad que nunca antes había tenido, decidí recuperar lo que era mío. No sabía si estaba bien, no sabía si era justo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente. Control. Al día siguiente, tomé el teléfono. Mis manos temblaban, mi voz era débil, pero mi decisión era firme. El abogado respondió, y sin rodeos dije, quiero cambiar todo. Y en ese momento, sin gritos, sin drama, sin que nadie lo supiera aún, empecé a borrar el futuro que había construido para ella y a reconstruir mi propia vida. No sabía que esa decisión desataría una tormenta que cambiaría todo para siempre. Los días después de esa decisión fueron extraños, silenciosos, vacíos, pesados, como si el mundo siguiera girando, pero yo me hubiera quedado atrapada en ese momento. No la llamé, y ella tampoco me llamó. El silencio entre nosotras se volvió más fuerte que cualquier discusión, más doloroso que cualquier grito. La casa, esa casa que antes estaba llena de vida, de su risa, de sus pasos, de su voz llamándome mamá. Ahora solo tenía ecos. Intenté distraerme. Salí a caminar. Visité a algunas amigas. Incluso fui a eventos comunitarios. Pero no importaba lo que hiciera. Mi mente siempre volvía a ella, a su voz, a sus palabras. Aléjate de nuestras vidas. Y en medio de ese silencio, empecé a ver algo que durante años había ignorado. Todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado. Hubo un tiempo en el que yo era el centro de su mundo. Ella corría hacia mí, buscando consuelo, amor, respuestas, y yo siempre estaba ahí. Pero en algún punto dejé de ser importante. Me convertí en algo secundario, invisible, y esa verdad dolía más que cualquier palabra. Pero esta vez no iba a ignorarlo. Por primera vez, me pregunté algo que nunca antes me había permitido pensar. ¿Y yo? ¿Qué recibí a cambio? La respuesta fue dolorosa. Nada, solo rechazo, frialdad, distancia. Pero justo cuando empezaba a aceptar eso, cuando comenzaba a reconstruirme, la tormenta llegó. Era una tarde cualquiera. Había salido a hacer unas compras y cuando regresé a casa, vi su nombre en la pantalla del teléfono. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé en no contestar,
De verdad lo pensé, pero algo dentro de mí me dijo que esta vez no iba a huir. Así que respondí, «Mamá». Su voz ya no era la misma. Había algo en ella, algo duro, algo lleno de rabia. «Tenemos que hablar». Respiré profundo, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba temblando. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté suavemente, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Y entonces explotó. «Tú sabes exactamente lo que pasa», dijo con furia. «Has tomado todo, la casa, el dinero, todo lo que era mío». Sus palabras fueron como un golpe directo al pecho. Pero esta vez no me rompí. No, esta vez me mantuve firme. Tomé aire y por primera vez en años hablé por mí. Lo hice por mí. Silencio. Durante toda mi vida te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi energía, mis sueños. Todo fue para ti. Pero cuando me dijiste que saliera de tu vida, entendí algo. Mi voz ya no temblaba. Entendí que me había olvidado de mí misma. Y eso no va a pasar nunca más. Silencio tenso. La herencia, continué, siempre fue mía. Yo decidí dártela y ahora decidí recuperarla. Lo que vino después fue peor de lo que imaginé. ¿Estás hablando en serio?, gritó. Su voz temblaba, pero no de tristeza, de enojo. Siempre has sido así, continuó, controladora, metiéndote en todo, decidiendo por mí. Cada palabra era como una cuchilla. Y ahora haces esto, me quitas lo que me pertenece. Cerré los ojos, respiré, pero no respondí de inmediato, porque esta vez no iba a reaccionar con dolor, iba a hacerlo con verdad. No te he quitado nada, dije finalmente, en voz baja, pero firme. Fuiste tú quien decidió sacarme de tu vida. Fuiste tú quien me hizo sentir que no valía nada. Silencio. Y ahora yo estoy decidiendo que valgo más que las migajas que me dabas. Espacio emocional. El silencio del otro lado era pesado, cagado. Podía escuchar su respiración, rápida, agitada. Y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Eres egoísta, mamá. Silencio profundo. No sé quién eres ahora, pero has arruinado todo. Esas palabras me atravesaron, pero esta vez no me destruyeron, porque en el fondo yo sabía la verdad. Ella no estaba enojada por el dinero, estaba enojada porque por primera vez yo había dejado de vivir para ella. Silencio. Lo siento si te sientes así, dije suavemente, pero ya no voy a pedir perdón por querer existir. Y antes de que pudiera decir algo más, la llamada terminó. Espacio largo. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo fuerte, pero no lloré. No, esta vez no, porque aunque dolía, aunque me estaba rompiendo por dentro, sabía algo. Había cruzado un punto sin retorno, y no solo con ella, conmigo misma. Silencio final. No sabía que esto solo era el comienzo. Después de esa llamada, el silencio regresó. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio pesado, como si algo invisible
se hubiera roto definitivamente entre nosotras. Pasaron los días y mi teléfono no volvió a sonar. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Y aunque había una parte de mí que esperaba, aunque fuera una señal, otra parte sabía que esto iba a pasar. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. No fue solo ella, fue toda la familia. Personas que no hablaban conmigo desde hace años, de repente, tenían una opinión. Mi hermana fue la primera en llamar. Su voz estaba llena de juicio. ¿Estás hablando en serio?, me dijo. ¿De verdad le quitaste la herencia a tu propia hija? Cerré los ojos. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. No entiendes, respondí, con la voz cansada. No se trata del dinero. Pero ella no escuchaba. Nadie hace eso, continuó. Es tu hija. La criaste para esto. Ahí fue cuando entendí algo. Ellos no veían mi dolor, solo veían mi decisión. No sabes lo que se siente, le dije. Dar todo, durante toda una vida, y luego ser tratada como si no valieras nada. Pero ella no respondió, solo suspiró y dijo algo que se quedó conmigo. No puedes deshacer esto. Y tenía razón. No podía. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente fue mi hermano. Su tono era diferente. No tan duro, pero sí decepcionado. Mamá, tienes que arreglar esto, me dijo. Estás perdiendo a tu hija. Sentí un nudo en la garganta, pero no retrocedí. Quizás ya la perdí hace mucho, respondí en voz baja. Solo que ahora, finalmente lo acepté. La llamada terminó rápido, pero dejó algo detrás. Soledad. Una soledad que nunca había sentido antes. Era como si de repente yo fuera la villana de la historia. Como si todos hubieran olvidado todo lo que yo había dado, todo lo que había sacrificado. Pero aún así, algo dentro de mí se mantenía firme. Por primera vez, no estaba cediendo, no estaba pidiendo perdón por algo que no lo merecía. Las semanas pasaron y mi hija no volvió. Ni una visita, ni una llamada, ni un intento, nada. Y yo tampoco la busqué. No esta vez. Porque sabía que si lo hacía, volvería a perderme. Así que hice algo diferente. Me mantuve ocupada. Viajé, visité viejas amigas y por primera vez en años empecé a hacer cosas solo para mí. Incluso
Hice algo que siempre había querido, pero nunca tuve tiempo. Un pequeño jardín en el patio trasero. Cada mañana salía con mi café y me sentaba frente a esas flores, viendo cómo crecían, cómo cambiaban con el tiempo. Y poco a poco, sin darme cuenta, yo también estaba cambiando. Ya no era solo mamá. Ya no era la mujer que vivía para otros. Era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Pero no todo era paz. No. Había noches en las que el silencio dolía demasiado. Momentos en los que recordaba su risa, su voz, sus abrazos, y el vacío se volvía insoportable. Había días en los que quería tomar el teléfono, llamarla y arreglar todo, aunque eso significara perder otra vez. Pero algo dentro de mí me detenía, porque esta vez no se trataba de ganar o perder. Se trataba de sobrevivir. Aún así, una pequeña parte de mí seguía esperando. Esperando que algún día ella entendiera todo el amor que le di, todo el dolor que sentí, y por qué tuve que hacer lo que hice. Pero ahora sabía algo importante. La sanación no viene de esperar a otros. Viene de uno mismo. Y aunque mi corazón seguía incompleto, por primera vez en mucho tiempo, mi alma empezaba a sentirse libre. Pasó casi un año entero, sin su voz, sin su risa, sin saber nada de ella. Y aunque aprendí a vivir así, aunque construí una vida nueva, más tranquila, más mía, había un vacío que nunca desapareció. Un lugar en mi pecho que seguía siendo suyo. Pero la vida tiene una forma extraña de sorprenderte cuando menos lo esperas. Era una mañana fría de otoño, de esas en las que el aire se siente diferente, más pesado, más lento. Estaba sentada en la sala, con una taza de café en las manos, cuando el teléfono sonó. Miré la pantalla y por un segundo dejé de respirar. Era ella, mi hija. Mis manos empezaron a temblar. Mi corazón latía con fuerza. Había esperado ese momento durante tanto tiempo que cuando finalmente llegó, no sabía si estaba lista. Dejé que sonara una vez más y otra. Y entonces contesté. «Mamá». Su voz ya no era dura, ya no era fría, era suave, frágil, casi rota. ¿Podemos hablar? Sentí algo dentro de mí, algo que no había sentido en meses. Esperanza, pero también miedo. Respiré hondo, tratando de mantenerme firme.
Pensé que no querías que formara parte de tu vida, dije con calma, aunque mi voz llevaba cicatrices. Me equivoqué, respondió. Y esas 2 palabras lo cambiaron todo. He estado tan enojada, tan ciega. Fui egoísta. Su voz se quebró. Nunca entendí todo lo que hiciste por mí, todo lo que necesitabas. Lo siento, mamá. Y en ese momento sentí como algo dentro de mí empezaba a derretirse. No el dolor, no completamente, pero sí el peso. Ese peso que había cargado sola durante tanto tiempo. No sé qué decir. Susurré con el corazón lleno de todo lo que nunca pude decir antes. Ha pasado tanto tiempo. Lo sé, respondió. Y no espero que todo vuelva a ser como antes. Pero no quiero seguir viviendo sin ti. Y ahí estaba, ese momento que tantas noches imaginé, pero ahora que era real, no era perfecto, no era fácil, era frágil, lleno de heridas, de dudas, de recuerdos que aún dolían, pero también lleno de algo más, una oportunidad. No sé cómo será el futuro, dije lentamente, pero tal vez podemos empezar de nuevo, poco a poco, una conversación a la vez. Me gustaría eso, susurró ella. Mucho. Y entonces colgamos. Pero esta vez el silencio no dolía. Era diferente. Era ligero. Como si por primera vez en mucho tiempo hubiera espacio para algo nuevo. No todo estaba arreglado. La confianza tomaría tiempo. Las heridas no desaparecen de un día para otro. Pero ya no estábamos rotas. Estábamos intentando. Y eso era suficiente. Ese día entendí algo que nunca olvidaré. A veces, las decisiones más difíciles, las que más duelen, son las que te devuelven a ti misma. No se trataba del dinero, ni de la herencia. Se trataba de aprender a valorarme, de dejar de ser invisible, de entender que yo también merecía amor. Y quizás, solo quizás, eso fue lo que nos permitió encontrar el camino de vuelta. Porque al final, no se trata de quién tenía razón, sino de quién está dispuesto a sanar.